Por este canal han pasado multitud de fangames de Sonic, cada uno con un toque particular, desde títulos con preciosos gráficos en 2D que parecen dibujos animados, hasta experiencias tridimensionales muy aplaudidas. Lo que es seguro es que todos buscan darle una característica especial a su creación que lo distinga de los demás, ya sea por su aspecto visual, sonoro, jugable o de argumento, entre otros. Toda esta introducción nos pone en contexto para hablar del juego que nos ocupa, Sonic Hoshi, un juego hecho por aficionados al erizo azul con sus propios elementos distintivos, que ha hecho que todo el que lo pruebe termine con una sonrisa, pero que tiene un elemento no deseado común en la mayoría de los fangames de Sonic. ¿Quieres saber cuál es ese elemento? Pues entremos en materia. Sin más preámbulo, comenzamos. Sonic Hoshi es un fangame de Sonic que narra los sucesos acaecidos entre la culminación del Sonic 2, pero antes del comienzo del Sonic 3. Claro, todo esto es puro fanfic, es decir, una historia ficticia. El mismo fue elaborado por un grupo de personas encabezado por Glazoo, encargado de la programación, escritura, diseño de niveles, música y sprite. Spooky Guga en el aspecto de jefes, escenas, programación y sprites. Nuclear en lo referente a la música. Y Totsuchi a cargo del arte de objetos, fondos, personajes, así como también el logotipo y escritura. La historia nos cuenta cómo, después de la batalla con Eggman en Sonic 2, el erizo y Tails son atacados sorpresivamente por Metal Sonic, despojándolo de las esmeraldas del caos. Al ser derribados, caen en la misteriosa isla Starshine, en donde Eggman descubre la existencia de la Celestial Star, con el mismo poder de las esmeraldas del caos. Es tarea de nuestros héroes detener los planes de Robotnik con Metal Sonic de por medio. El aspecto visual es soberbio, el uso del color es muy inteligente, no cae en la saturación y se distingue claramente el frente y el fondo. Los personajes están muy bien detallados y animados, y todo se mueve muy suavemente. No contento con esto, el juego nos regala multitud de efectos de luces y explosiones que lucen francamente bien. Así también detalles como ver que revienta a llover repentinamente, ramas que nos sirven de catapultas, cuando nos congelan, un marcador personalizado, ver el tornado estrellándose e incluso tendremos escenas antes de pelear con algún jefe. El aspecto sonoro es espectacular, todas las melodías son exquisitas, tanto de los escenarios, destacando Spring Shore Acto 2, y Grand Glacier Acto 1. Como también la música que suena al agarrar un power-up o finalizar un capítulo, entre muchas más. Podemos seleccionar dos personajes, Sonic y Tails, cada uno con un movimiento especial. En esta demostración tenemos acceso a 3 zonas, cada una dividida en 2 actos. Estas son Spring Shore Zone, el típico escenario de bosque, Misty Mine Zone, que es muy parecido al Labyrinth Zone del Sonic 1 ambientado bajo el agua, y Grand Glacier Zone, con la nieve como protagonista. El control de los personajes es muy sencillo, solo usamos un botón para el salto y la cruceta para movernos. Pulsando abajo más salto haremos el Spin Dash, pero como dije anteriormente, existe un movimiento especial para cada personaje. En el caso de Sonic es el nuevo Star Dash, muy parecido al Drop Dash, que consiste en pulsar el botón de salto más una dirección en el aire, que nos dará un impulso muy útil. En el caso de Tails es el vuelo. Tenemos novedades en materia de Power-Ups. El escudo normal ahora nos protege de las púas. El escudo de hielo evita que seamos congelados.
y la máscara de buzo que no permite que nos ahoguemos debajo del agua. Un detalle curioso es que todos los actos tienen un jefe al final. Atención al último enfrentamiento, que es espectacular. Y llegamos al momento culminante. ¿Cuál es ese elemento no deseado común en tantos fangames de Sonic? El abandono de los proyectos. Es una verdadera lástima, y en este caso duele más, como un juego con tantas cosas buenas se haya cancelado. Después de su presentación en el Sage 2022, no se tuvo más noticias de él hasta que en marzo del año pasado salió a la luz esta demo bautizada versión de desarrollo final, en donde se pueden apreciar cosas a medio acabar, como los hados gigantes que hacen referencia a zonas de bonus no implementadas, y la cuarta zona inconclusa, que se puede jugar pero no se puede terminar. El motivo de su cancelación, por lo que he podido investigar, simplemente el encargado del proyecto, Clay Su, perdió la motivación para seguir adelante. ¿Pecó de ser demasiado ambicioso? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que tenía todo para ser uno de los mejores juegos hechos por fans, pero todo se quedó en una bonita promesa incumplida. En conclusión, un fangame de Sonic con todas las papeletas para ser uno de los mejores juegos hecho por aficionados. Sin embargo, esta estrella, que es lo que significa Hochi, pudo haber brillado, pero su luz lamentablemente se apagó. Ojalá alguien en un futuro decida recuperar este proyecto. Y eso es todo, amigos. ¿Qué te ha parecido este Sonic Hochi? ¿Era demasiado bueno para ser verdad? ¿Te quedaste con las ganas? Déjamelo saber en los comentarios. Y ya sabes. Si te gusta el contenido que subo a este canal, dale un me gusta, compártelo con todo el mundo, suscríbete y dale a la campanita para que sepas cuando subo nuevo material al canal. Así que dale like.